Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Aníbal ha sido derrotado en la batalla de Zama, pero la guerra no termina hasta que se firma la paz. En Roma, los senadores debaten entre borrar a Cartago del mapa o perdonarla. Hoy cerramos, por fin, el relato de la Segunda Guerra Púnica. Vas a ver a un Aníbal que, aún derrotado, se ríe en la cara de los suyos. Serás testigo de los primeros roces serios con Macedonia y acabaremos por todo lo alto, con el desfile triunfal de Escipión, con toneladas de plata y elefantes caminando por la vía sacra. Hoy nace la leyenda del africano. Te doy la bienvenida a Roma Aeterna. Roma Aeterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Programa 174 de Roma Eterna, 92 de la República, y seguimos en el mismo punto donde se quedó el programa anterior. No vamos a hacer grandes introducciones, hubo hostias como panes en Zama y ahora toca cerrar la paz. Y para ratificar esta paz, se enviaron a los embajadores cartagineses a Roma, pero no fueron solos. Iban escoltados por 3 pesos pesados romanos. Las fuentes cuentan que fueron Lucio Veturio Filón, Marco Marcio Rala, y para que todo quedara en familia, Lucio Cornelio Escipión, el hermano del africano. Como curiosidad, en aquellos días empezaron a llegar desde Sicilia barcos cargados de alimentos, algo que hablaremos después, tantos que hubo superávit. Los precios se desplomaron y lo hicieron tan bestiamente que los comerciantes, para no perder dinero, terminaron regalando el grano a los marineros como pago por el transporte. Y aquí, en esto de la paz, las versiones, una vez más, difieren entre autores. Tito Livio nos cuenta que las noticias obviamente tardaban en llegar y que mientras tanto, en Roma nadie celebraba nada. Todos estaban un poco todavía, acongojados. Las primeras noticias decían que Cartago había reiniciado la guerra y se encendieron todas las alarmas. El Senado ordenó al cónsul Tiberio Claudio que preparara una flota a toda prisa para cruzar a África. Al otro cónsul, a Marco Servilio, estamos todavía en el 202, le ordenaron quedarse cerca de la ciudad para protegerla, pero aquí entra otra vez la zorrupiada política. Tiberio Claudio no tenía ninguna intención de zarpar rápidamente. ¿Por qué? Porque sabía que el Senado ya había decidido que la gloria de la paz fuera para quien había ganado la guerra, para Escipión. Así que, si no vas a salir en la foto, ¿para qué correr?, estaría pensando Tiberio Claudio. Pero lo que realmente preocupaba a la gente y a los senadores, y lo que tenía a todo el mundo sin dormir, eran los dioses, como siempre. Siempre que ocurren estas cosas hay relatos de fenómenos y, por supuesto, llegaron informes de sucesos paranormales, de presagios malditos, de estos que tanto nos gustan. Por ejemplo, en Cumas juraban que el disco del sol se había encogido y que habían llovido piedras del cielo. En Velletri se cuenta que la tierra se abrió en socavones enormes que se tragaban árboles enteros. En África y Frosinone, los rayos destrozaron el foro, las tiendas y las murallas, y en el mismísimo Palatino, en el corazón de Roma, también llovieron piedras. Esto dejó a la gente, asustadísima, y para calmar a los dioses, se decretaron 9 días de ceremonias religiosas y sacrificios de ganado mayor. Pero los dioses no daban tregua. El Tíber, el río, el corazón de Roma se desbordó de forma insólita. Creció tanto que cuentan que inundó el Circo Máximo justo cuando iban a celebrarse los Juegos Apolinares, los Ludi Apollinari. Tuvieron que mover toda la fiesta fuera de la ciudad, junto al templo de Venus Ericina, fuera de la Puerta Colina, aunque Tito Livio nos dice esto, pero vamos a tener que entrecomillarlo mucho, porque el templo de Venus Ericina, el que estaba fuera de la Puerta Colina en el Quirinal,
es del año 184-181 y ahora estamos en el 202. No puede ser ese templo. Había otro templo de Venus Ericina, pero en la zona del Capitolio. Quizá Tito Livio se refiriera a ese. Pero entonces, en medio de todo este caos, de estas riadas, de estas inundaciones, justo el día de los Juegos, el cielo se despejó de golpe. La procesión dio media vuelta y al llegar al circo vieron que las aguas se habían retirado. La gente lo interpretó en ese momento como una señal divina. La alegría estalló y la asistencia a los Juegos fue multitudinaria. Roma volvía a sonreír y por fin el cónsul Tiberio Claudio Nerón salía de Roma, pero los dioses tenían otros planes para él. Apenas salió de la ciudad, entre los puertos de Cosa y Loreta, le pilló una borrasca violentísima, se llevó un susto de muerte y tuvo que refugiarse en Populonio hasta que escampó la tormenta. Desde allí fue saltando de isla en isla a Elba, luego a Córcega y finalmente a Cerdeña. Pero aquí se acabó su suerte. Justo cuando navegaba a la altura de un lugar con un nombre muy apropiado, los Montes Insanos, en la costa oriental de Cerdeña, se desató una tormenta infernal. Eso parecía el fin del mundo. Fue un desastre. La flota se dispersó, muchas naves perdieron los aparejos y otras directamente naufragaron. A duras penas pudieron llegar, para que te hagas una idea, a la actual Cagliari, a la antigua Cárales, y estaban los barcos destrozados, tuvieron que sacarlos a tierra para repararlos y les pilló el invierno. Y con el invierno, sabes tú lo que pasa. Se acaba el mandato de los magistrados de ese año. Así que Tiberio Claudio Nerón tuvo que volver a Roma con la flota reparada, pero ya no como cónsul, sino como un simple ciudadano particular. Este señor había hecho el viaje para nada. Cuando tengas un mal día, piensa en Tiberio Claudio Nerón, que no quería salir de Roma, le forzaron a salir de Roma para ayudar a Escipión, le pilló el tormentón del siglo, se acabó en una isla perdida en Cagliari, con la flota hecha un destrozo, y cuando se disponía a zarpar, tuvo que volverse a Roma. Una Roma en que la política, como siempre, era un caos. Un auténtico caos. El otro cónsul, Marco Servilio, no quería volver a la ciudad para organizar elecciones, así que se nombró a un dictador, a Cayo Servilio, que tuvo a Publio Helio Peto como magister equitum y se largó a su provincia. Marco Servilio dijo hasta luego. Pero claro, había mal tiempo en el mar y había mal tiempo en Roma, por lo que las tormentas impidieron celebrar los comicios durante varias ocasiones. Resultado, vas a flipar con esto. Llegó el día clave, las idus de marzo del año 201, día en el que supuestamente los magistrados entran en ejercicio de sus cargos, y los magistrados antiguos tuvieron que dejar el cargo sin que se hubieran elegido nuevos cónsules ni nuevos nada. Roma se quedó literalmente en ese año 201, en ese momento, sin gobierno. El Estado romano estaba sin magistrados curules. Y mientras la guerra terminaba en África, en Roma estaban, entre escándalos, luto, las tormentas, eso era un sin dioses. Ese año, además, la ciudad se vistió de luto por la muerte del pontífice Tito Manlio Torcuato, una figura clave de la religión de la República y de una gens y de una familia que seguramente te suenen, por ejemplo, Manlio Capitolino, de los Gansos, del 390, o también te puede sonar Torcuato, esas míticas peleas de romanos contra los galos. Para ocupar su vacante se eligió a Cayo Sulpicio Galba. Pero tras el funeral volvieron a sonar las agradables trompetas de la corrupción, porque los ediles curules, Lucio Licinio Lúculo y Quinto Fulvio, tuvieron que reiniciar los Juegos Romanos 3 veces por problema de forma. Ya sabes tú que en la antigua Roma, si algo se hacía de manera irregular, se tenía que volver a repetir. Pues aquí 3 veces. Y lo peor vino después. Unos secretarios de los ediles fueron pillados robando dinero del tesoro público. Un chivato los delató y fueron condenados manchando de paso la reputación del edil Lúculo. También hubo lío con los ediles plebeyos Publio Helio y Lucio Letorio. Se descubrió que su elección había sido irregular o chorprecha y tuvieron que dimitir, aunque antes les dio tiempo a celebrar los Juegos Romanos, el banquete a Júpiter
y a levantar 3 estatuas en el Capitolio con el dinero de las multas que habían pagado. Fue en medio de este ambiente, entre funerales del pontífice, juicios por corrupción, asustada la gente por los presagios y por las cosas que pasaban, cuando llegaron los embajadores de África. El Senado se reunió en el templo de Belona y allí Lucio Veturio Filón soltó la bomba, soltó la noticia que borró todo. Se ha librado la batalla final contra Aníbal. Escipión ha derrotado al cartaginés y además ha derrotado al hijo de Sífax. La guerra ha terminado, senadores. La alegría fue tal que le pidieron que saliera afuera del templo de Belona a contárselo al pueblo inmediatamente. Se abrieron todos los templos para dar gracias y se decretaron 3 días de rogativas. Y los embajadores cartagineses y los de Filipo V de Macedonia, que también habían llegado, que esperen. El dictador les dijo amablemente que no les darían audiencia hasta que hubiera nuevos cónsules. Retomo en este momento, en medio del clima de alegría, la narración de Apiano, porque nos da más profundidad sobre la victoria, sobre cómo se recibió en Roma. La noticia de la victoria total llegó a la ciudad y estalló en alegría, por supuesto. Habían vencido a una superpotencia, a la ciudad que durante años les había hecho la vida imposible y que había peleado por ser la primera o segunda dueña del mundo conocido por ellos. Pero en el Senado, y esto nos lo dice Apiano, la euforia dio paso a una división profunda. Había senadores que todavía estaban furiosos, estaban cabreados, tenían todavía las heridas sufridas abiertas, habían perdido a familiares, habían perdido gente querida, incluso ellos tendrían heridas de guerra, y querían aniquilar a los cartagineses. Otros, sin embargo, sentían piedad y creían que Roma debía comportarse con nobleza ante la desgracia ajena. En medio de este debate, se levantó un senador, amigo personal de Escipión, y soltó un discurso para la historia, un discurso de Apiano que te voy a trasladar aquí. Senadores, sentaos, tranquilos. Guardad vuestra ira. No estamos aquí para debatir la salvación de Cartago. Estamos aquí para debatir la salvación de Roma. Decís, padres conscriptos, decís que son crueles. Bien. Si nosotros los exterminamos ahora que están indefensos, ¿no seremos nosotros más crueles que ellos? ¿Queréis convertiros en lo que odiáis? Roma se jacta de ser moderada y justa en las cosas pequeñas. ¿Vamos a perder la decencia justo ahora, cuando la historia nos está mirando? Porque os aseguro, senadores, que nos mira. Si borramos del mapa a la dueña de África, la mancha en nuestro nombre llegará hasta el último rincón de la tierra y durará para siempre. Miradlos. Ayer eran los dueños del mar. Combatían en Sicilia, en Iberia, eran gigantes. Hoy se arrastran a nuestros pies pidiendo un poco de aire. Ese es el castigo, senadores. La fortuna ya los ha destrozado. ¿Habéis visto alguna vez a un atleta golpear al rival que ya está inconsciente en el suelo? No, ¿verdad? Porque es de cobardes. Incluso las bestias salvajes respetan al cuerpo abatido. Dejadles vivir. Ya sufren el hambre, que es el peor verdugo, el que te quita la razón y te vuelve loco. No necesitamos mancharnos las manos de sangre para que sufran. Dejad que vivan, para que el mundo vea que Roma sabe vencer sin perder su alma. No me miréis así. Yo no defiendo a Cartago. Por mí que se pudran. Son unos mentirosos y unos traidores. ¿Pero acaso somos nosotros distintos a nuestros padres? Mirad nuestra historia. Los latinos, los etruscos, los sabinos, todos nos traicionaron. Todos rompieron pactos. ¿Dónde están hoy? ¿Muertos? No. Muchos son ciudadanos. Son aliados. Luchan en nuestras legiones. Acordaos de los samnitas, 80 años de guerra. 3 veces juraron paz y 3 veces nos apuñalaron. Si vuestros padres pensaran como vosotros hoy, el Samnio sería un desierto. Pero no lo destruyeron, lo integraron. Y más cerca todavía, pensad en los brucios. Hace un mes estaban matando romanos bajo las órdenes de Aníbal. ¿Les hemos cortado el cuello a todos? No. Les hemos quitado tierras, les hemos dado un escarmiento y les hemos dejado vivir. ¿Por qué? ¿Por debilidad? No.
Roma no se hace rica gobernando sobre cadáveres. Se hace rica gobernando sobre pueblos vivos que pagan tributos y aprenden la lección. No exterminéis a Cartago, corregidla, quitadle tierras, quitadle el orgullo, pero dejad que sigan vivos para servirnos. Eso es lo que harían nuestros padres. ¿Por qué vamos a cambiar nuestra forma de ser ahora? Esa forma de ser es la que nos ha hecho prosperar. ¿Solo porque nos han hecho daño? ¿O porque su ciudad es grande? Precisamente por ser grande, queridos senadores, perdonarla nos dará más gloria. ¿Os parece acaso un castigo ligero? Van a perder toda su flota, menos 10 barcos. Van a entregar todos sus elefantes, que son la base de su poder. Van a pagar 10.000 talentos. Van a perder todas las tierras fuera de las trincheras fenicias. No pueden reclutar soldados. Tienen que devolver lo que robaron, aunque se estén muriendo de hambre, y encima, Escipión será su juez. Os pido que perdonéis, no solo por la cólera divina, sino por puro pragmatismo. No os engañéis, el tratado aún no está ratificado. Cartago todavía tiene naves, todavía tiene elefantes. Y lo más importante, Aníbal, un genio de la guerra, ya tiene un ejército bajo su mando. Su hermano Mahón tiene miles de celtas y ligures reclutados. Vermina, el hijo de Sífax, está con ellos. Y tienen una masa de esclavos listos para luchar. Si les quitáis toda esperanza, usarán todas esas fuerzas a la desesperada. Se volverán temerarios. Y no hay nada más terrible en un combate que luchar contra alguien que ya no tiene nada que perder. En una lucha así, a la desesperada, la voluntad de los dioses es indecisa y peligrosa. ¿Queréis arriesgaros a una batalla final contra un Aníbal acorralado y suicida? ¿Queréis tirar los dados una vez más, cuando ya hemos ganado? Yo no. Yo prefiero su rendición a su desesperación. Seamos claros. Escipión no es tonto. Sabía que haríais esto. Por eso nos avisó. O nos decidimos ya, o él firma la paz solo. Y tiene todo el derecho a hacerlo. ¿Vais a decirle que no? ¿Vais a escupir a la cara del hombre que nos salvó? Recordad hace años, cuando Aníbal estaba en Italia, vosotros temblabais. No queríais enviar legiones a África. Tuvisteis que ser arrastrados a la victoria y ahora sois todos muy valientes, ahora queréis sangre, queréis que se destruya Cartago. Esa valentía, senadores, llega tarde. ¿Tenéis miedo de que se rebelen? Sí, pero no lo harán. El dolor es un gran maestro y Cartago ha recibido una lección que le durará generaciones. Además, usad la cabeza. No hace falta destruir la ciudad para neutralizarla. Es más fácil ponerles una correa que cavarles una tumba. Dejadlos allí, rodeados de enemigos, odiados por sus vecinos. Allí estará Masinisa, y Masinisa no les quitará el ojo de encima. Si Cartago mueve un solo dedo, si Cartago afila una sola espada, Masinisa nos avisará y les saltará al cuello. Tendremos paz, tendremos tributos y tendremos seguridad. Ratificad el tratado de paz, haced caso a Escipión. Y ahora, hablemos de dinero. Hablemos de poder real. Algunos queréis borrar Cartago del mapa para quedaros con sus tierras. Bien, supongamos que lo hacemos. Vale, Cartago arde, ¿y ahora qué? Queda un vacío en África. ¿Quién lo llena? ¿Masinisa? Masinisa es nuestro amigo hoy. Pero si le regalamos todo a África, ¿seguirá siendo nuestro amigo mañana? No nos interesa un rey africano todopoderoso. Nos interesa el equilibrio. Nos interesa que Cartago y Numidia se miren de reojo y se desgasten entre ellas, mientras nosotros gobernamos desde aquí. ¿O preferís gobernar vosotros África? ¿Queréis cobrar impuestos? Estupendo. Para cobrar impuestos allí, rodeados de bárbaros y desierto, necesitáis legiones. Muchas legiones. Haced la suma. Lo que ganéis en tributos lo perderéis pagando sueldos y suministros. Es un negocio ruinoso. ¿Y qué queda entonces? ¿Enviar colonos? ¿Mandar a ciudadanos romanos a vivir allí? Esa tierra es rica, sí. Mucho más rica que Italia. Si nuestros colonos prosperan allí, si se hacen dueños de un imperio fértil, ¿cuánto tardarán en preguntarse ¿para qué necesitan a Roma?
No criéis cuervos, senadores, no criéis cuervos. Una África romana, rica y lejana, es un peligro para la propia Italia. Escipión lo vio claro. Él ha estado allí. Él sabe que la conquista total es una trampa. La paz nos da dinero, nos da seguridad y nos ahorra problemas. Hacedle caso. Ratificad el tratado. Apenas terminó de hablar el amigo de Escipión, se levantó a toda prisa un tal Publio Cornelio. Este señor, senador, no era neutral. Era pariente de Gneo Cornelio Lentulo, ese que te conté en el programa anterior que estaba desesperado por suceder a Escipión y llevarse toda la gloria. Así que, cuando se levantó como un resorte, su discurso iba de huello. ¿Habéis oído eso? ¿Habéis oído lo que ha dicho? Mi colega dice que Cartago todavía es fuerte, que todavía muerden. Exacto, todavía muerden y todavía son fuertes. Esa es la razón por la que hay que cortarles la cabeza ahora mismo. Senadores, no seáis ingenuos. La traición está en su sangre. Lo llevan dentro. No podemos cambiar su naturaleza, pero podemos aniquilar su fuerza. Ahora están en el suelo. Ahora no tienen nada. Es el momento. Si les dejáis levantar la cabeza, en 10 años, vuestros hijos tendrán que volver a luchar contra ellos. ¿Os dan pena? ¿Os conmueven sus súplicas? Todo teatro. Todo teatro. Conozco a los cartagineses. Cuando ganan, son unos carniceros arrogantes. Y cuando pierden, lloran como niños. Pero en cuanto les deis la espalda y se sientan fuertes otra vez, romperán el tratado y os clavarán un puñal, como han hecho siempre. Y no me habléis de los dioses. Los dioses no los han traído aquí para que mostremos piedad. Los han traído aquí, al matadero, para que hagamos justicia. Sicilia, Iberia, Italia, África, han traicionado a todo el mundo. Han masacrado a todo el mundo. Si hoy borramos a Cartago de la faz de la tierra, os aseguro que el mundo entero, ese que decía mi colega que nos mira la historia y tal, nadie llorará. Todos aplaudirán. ¿Queréis piedad? ¿Para quién queréis esa piedad? Dejadme refrescaros la memoria sobre quiénes son vuestros amigos. Sagunto. Mataron a todos los hombres. A todos. Nuceria. Les prometieron la libertad y los metieron en las termas. Cerraron las puertas y subieron el fuego. ¿Os imagináis morir asfixiados, arañando las paredes mientras ellos se reían fuera? Acerra. Los tiraron a los pozos y les echaron tierra encima mientras aún respiraban. Eso es Cartago, senadores. Y Aníbal, el gran Aníbal, el general más glorioso, ¿sabéis lo que hizo con nuestros chicos? Cuando se encontraba un río o una zanja, no construía puentes. Tiraba a los presos romanos y pasaba con sus caballos por encima de la carne viva. A otros los tiró bajo las patas de los elefantes. Y a los que dejó vivir, les obligó a matarse entre ellos. Imaginad, por un momento, a un padre obligado a degollar a su propio hijo para diversión de la tropa púnica. ¿Vais a perdonar a los monstruos que hicieron eso? No es cosa del pasado, senadores. Lo llevan en la sangre. Mientras sus embajadores lloraban aquí pidiendo paz, sus soldados robaban nuestros barcos en África. Están locos de crueldad, no tienen cura. La única medicina para esa rabia es la muerte. ¿Piedad? ¿Moderación? Guardad esas palabras para los hombres y no para las bestias. Escipión lo dijo. Si Aníbal hubiera entrado por esas puertas, hoy Roma sería ceniza. Ellos no habrían debatido, nos habrían degollado a todos. Decís a la ligera, firmemos un tratado. ¡Error! Si firmáis un papel con un cartaginés, él pensará que es una negociación. Pensará que es vuestro igual. Y en cuanto una cláusula no le guste, buscará una excusa, un tecnicismo y volverá a atacarnos. ¡Oh, rompisteis la cláusula 5, la guerra es legítima! ¡No! Yo propongo algo más simple y más seguro. Que se rindan, sin condiciones. Que vengan desnudos. Cuando un hombre sabe que no es dueño ni de su espada ni de su propia vida, entonces se le acaba el orgullo. Si se rinden incondicionalmente, sabrán que no tienen derechos. Si les dejamos vivir, nos besarán los pies. Si les dejamos una casa, nos darán las gracias. Entenderán que todo es un regalo de Roma. Y así se rompe a un enemigo, con el miedo.
Sé que Escipión quiere su tratado. Quiere su momento de gloria firmando la paz. Si él va a hacer lo que le dé la gana, entonces esta reunión es una farsa. ¿Por qué nos pregunta? Pero si Roma sigue siendo una república, y si nosotros seguimos siendo el Senado de esa república, entonces mi voto, senadores, es claro. Nada de pactos, rendición total o destrucción. Tras el intenso discurso de Publio Cornelio, el Senado procedió a votar. Se pidió el voto individual a cada senador y el resultado fue clarísimo. La mayoría respaldó la propuesta de Escipión. Y así nació el tercer tratado entre Roma y Cartago. La paz entre ambos estaba hecha. Ahora bien, ¿por qué Escipión insistió tanto en salvar a su enemigo? Muchos creían que fue simplemente porque consideraba que quitarles la hegemonía ya era victoria suficiente. Pero hay una teoría más profunda y fascinante que nos la cuenta el propio Apiano, aunque algunos historiadores actuales creen que se atribuyó esta anécdota a posteriori para explicar la decadencia moral de Roma, la supuesta decadencia moral. Se dice que Escipión quería mantener la disciplina romana. Su lógica era que Roma necesitaba un vecino y un rival como amenaza perpetua, porque si eliminaban a Cartago por completo, los romanos correrían el riesgo de volverse demasiado orgullosos o de descuidarse en medio de una prosperidad sin freno. Necesitaban el miedo para seguir siendo fuertes. Este pensamiento, que seguramente tiene mucha pinta de haber sido encajado después, no es una locura porque Catón, el viejo, confirmó que esos eran los sentimientos de Escipión cuando reprochó a los romanos su furia contra los rodios. Aquí Apiano da carpetazo a la historia y dice que Escipión navegó para Italia con todo su ejército, la guerra terminó, todo bien, final de Star Wars, los Ewoks bailando, tomando medidas de dudoso color y de dudosa textura, pero es que aún no hemos recibido a los embajadores macedonios, ni a los cartagineses. Espérate, echa el freno, Publio, que ahora vamos contigo. Tú sigue navegando, Escipión, tú sigue. Porque finalmente se pudieron celebrar los comicios, Roma por fin pudo elegir nuevos líderes. Como cónsules para ese año 201 a.C., salieron elegidos Gneo Cornelio Lentulo y Publio Heliopeto, nombres que igual te suenan de lo que te he dicho antes, aquí la cosa se decide bajo mano, y después se repartieron las preturas. Lo vamos a hacer rápido y sencillo. A Marco Junio Peno le tocó la jurisdicción urbana, encargarse de la justicia en la ciudad. A Marco Valerio Faltón le tocó la zona del Brucio. A Marco Fabio Buteón, Cerdeña. Y a Publio Helio Tuberón, Sicilia. Con los pretores todo fue rápido, los destinos pim pam fuera, pero con los cónsules la cosa echó el freno. El Senado no quiso asignarles sus provincias todavía. Decidieron esperar, porque querían escuchar primero qué tenían que decir los embajadores del rey Filipo de Macedonia y los embajadores cartagineses. El ambiente en el Senado, a pesar de la victoria contra Cartago, era tenso. Se respiraba en el aire una sensación extraña y peligrosa. Todos, piensa que en el Senado todos han estado en la guerra, casi todos todos barruntaban ya, se olían, que justo en el momento en el que terminaba una guerra, la púnica, estaba a punto de empezar otra, contra Macedonia. El nuevo cónsul, Gneo Cornelio Lentulo, tenía una obsesión. Quería a toda costa la provincia de África. Su cálculo era simple. Vamos, oportunismo puro. Si la guerra continuaba, quería la gloria de una victoria fácil, ya que Escipión había hecho el trabajo sucio, y si la guerra terminaba, quería pasar a la historia como el hombre que firmó la paz. Su ambición era tal que bloqueó al Senado. Dijo que no permitiría tratar ningún otro asunto hasta que le asignaran la provincia de África. Su colega, el otro cónsul, Publio Heliopeto, era todo lo contrario, era un hombre moderado, prudente. Él entendía que pelear por la gloria de Escipión era una batalla perdida. La gente amaba a Escipión, el Senado estaba la mayoría con él, y además era injusto con Escipión, pensaba este hombre. Así que se apartó de la disputa y dijo: yo, señores, me lavo las manos y aquí hagáis ustedes lo que quieran. Pero Lentulo, el otro cónsul, en su ambición se topó con un muro. Los tribunos de la plebe, Quinto Minucio Termo y Manio Acilio Glabrión, fueron un auténtico muro de contención. Estos
le recordaron que estaba intentando exactamente la misma jugada que meses antes intentó el cónsul Tiberio Claudio el año anterior, el que no quería zarpar. En aquella ocasión, el Senado preguntó al pueblo a quién querían al mando y las 35 tribus votaron unánimemente a Publio Cornelio Escipión. Tras numerosos debates y seguramente numerosos insultos, tanto en el Senado como ante el pueblo se llegó a una solución de compromiso. Se dejó la decisión en manos de los senadores, quienes, tras prestar juramento, para garantizar su imparcialidad, decretaron la siguiente hoja de ruta. Primero, los cónsules se repartirían las provincias, Italia y la flota, de mutuo acuerdo o por sorteo. Segundo, el que se quedara con la flota, que tenía 50 naves, zarparía hacia Sicilia. Tercero, el plan A, la guerra. Si no había paz con Cartago, ese cónsul cruzaría África para dirigir las operaciones por mar, mientras Escipión seguía mandando en tierra con el mismo rango, se le había alargado el mando. Cuarto, el plan B, si había paz. Si finalmente se cerraba ese acuerdo, los tribunos preguntarían al pueblo dos cosas. ¿Quién queréis que firme la paz? ¿Y quién queréis que traiga el ejército de vuelta a casa? Y por último, si el pueblo elegía a Escipión, que era lo obvio, para firmar y para volver, entonces el cónsul tenía prohibido cruzar de Sicilia a África. El otro cónsul, el que se quedara en Italia, recibiría las 2 legiones del pretor Marco Sextio. Vale, todo en orden. Nos hemos ya puesto de acuerdo, todo va bien. Como te he dicho antes, lo primero de todo es prorrogar el mando de Publio Cornelio Escipión. La maquinaria, el engranaje militar de Roma para ese año 201 se pone en marcha. Se reparten las legiones entre pretores y procónsules para blindar Italia y las islas. Marco Valerio Faltón el Brucio, Publio Helio Sicilia, Marco Fabio Cerdeña, Marco Servilio, el cónsul del año anterior, se le prorrogó el mando en Etruria, pero el verdadero rompecabezas estaba en Hispania. Allí, Lucio Cornelio Léntulo y Lucio Manlio Acidino llevaban ya varios años, desde el año 206, y era hora del relevo ya, había que descansar. Los cónsules recibieron la orden de hablar con los tribunos para que el pueblo votara a quién querían conferir el mando de Hispania. A esa persona le tocaría reorganizar el ejército allí. Formaría una sola legión de soldados romanos y varias unidades de aliados latinos para quedarse en Hispania. Y el resto, Lucio Cornelio y Lucio Manlio, que son los que estaban allí, volverían junto con los veteranos a Italia que ya se habían ganado el descanso. En el mar el baile de barcos también fue movido, al cónsul se le asignaron 50 navíos, Escipión conservó 40 naves de guerra, a Marco Fabio se le dieron 10 naves para vigilar Cerdeña, también se reclutaron 2 nuevas legiones urbanas en Roma. Total, para no aburrirnos y no matarte con esto, el balance final de aquel año 201, cada año me gusta siempre que tenemos el dato, de movimiento de tropas, Roma, para asegurar la defensa de la República, mantuvo activas 14 legiones y 100 navíos de guerra. Y ahora sí, por fin, con los cónsules colocados, los pretores asignados, los ejércitos movidos por donde haga falta, el turno de movimiento en este juego de rol de la República Romana ya ha acabado, y ahora por fin llega el turno de tratar las embajadas. Había 2, recuerda, esperando. Una, la del rey Filipo V de Macedonia, que vamos a ponernos en antecedentes, había ayudado a los cartagineses, y la embajada de los cartagineses. El Senado decidió dar prioridad a los macedonios. El jefe de la embajada habló así ante los senadores. Senadores de Roma, hemos venido aquí para limpiar nuestro nombre y con ello nos vemos obligados a señalar vuestras propias faltas. Nos acusáis de arrasar tierras de vuestros aliados y eso es completamente falso. Nos hemos limitado únicamente a defendernos de agresiones injustas. ¿Y sabéis quién lidera esas agresiones? No es un rey bárbaro. Es uno de los vuestros, un tal Marco Aurelio. Ese hombre, ese diplomático que enviasteis, se ha quedado en nuestras tierras, ha reclutado un ejército privado y nos hostiga día y noche, violando flagrantemente el tratado de paz. Se ha enfrentado a nuestros generales en campo abierto. Y yo os pregunto, ¿es esa la voluntad de Roma o la locura de un solo hombre? Pero hay algo más que ofende a mi rey, senadores. Tenéis encadenados en vuestras mazmorras a ciudadanos macedonios,
Hablo de Sópatro y de sus hombres. Sí, lucharon por dinero, sí. Son mercenarios, sí. Un soldado de fortuna sirve a quien le paga y Aníbal pagaba bien. Eso no los convierte en enemigos de la República, sino en hombres de oficio. Un hombre tiene que comer. Exigimos su liberación inmediata y su retorno a casa. Devolvednos a Sópatro. Demostrad que queréis la paz con Macedonia. Igual te estás preguntando, ahora ya que ha acabado la intervención de este hombre, igual te estás preguntando quién recontrapingas es este Marco Aurelio, porque hace tiempo que no hablamos de lo que está pasando en Macedonia y en Grecia. Básicamente porque las fuentes nos han dejado de hablar de lo que está pasando para centrarse en la batalla de Zama. Este hombre, el embajador de Macedonia, se refiere a Marco Aurelio Cota, que fue enviado en el 203 a.C. como embajador ante Filipo V de Macedonia para protestar contra las violaciones de los tratados por parte del rey macedonio. La réplica romana a esta intervención del embajador de Macedonia estaba preparadísima porque Marco Aurelio Cota, que era un zorrupión de los buenos, ya se olía la jugada y había enviado a un hombre de los suyos, a Marco Furio, precisamente para eso. Y este señor Marco Furio se levantó y respondió: Senadores, lo que acabáis de escuchar es pura y llanamente una fábula. Estos hombres acusan a Marco Aurelio Cota de agresor cuando es al contrario. Si Marco Aurelio Cota se ha quedado en Macedonia, no ha sido por gusto. Nuestros aliados estaban hartos de saqueos, hartos de coacciones, hartos de ver sus campos arder. Si Marco Aurelio no se hubiera plantado allí, hoy esos aliados estarían besando el arillo del rey Filipo V de Macedonia, movidos por la desesperación. Y quiero dejar algo claro. Marco Aurelio Cota jamás ha pisado suelo macedónico. No ha salido de las fronteras de nuestros aliados. Lo único que ha hecho es impedir que los bandidos del rey entren en nuestra casa y salgan riéndose. Pero, senadores, la mentira más grave es la de Sópatro. Dicen que es un simple mercenario. Dicen que lucha por dinero, por oficio. ¡Mentira! Senadores, Sópatro no es un simple soldado de fortuna. Sópatro es un alto dignatario de la corte del rey Filipo, es sangre de su sangre, es pariente del rey. Y no acabó en África por casualidad. Fue enviado hace poco con una misión oficial: llevar 4.000 soldados macedonios y cofres llenos de oro para salvar a Aníbal. Esos hombres que capturamos en Zama no eran voluntarios. Eran el ejército de Macedonia luchando contra Roma. Se armó un escándalo increíble, el cónsul inactivo mandó callar a todo el mundo. ¿Eso es cierto? ¿Es Sópatro pariente de vuestro rey? Os hemos hecho una pregunta simple. ¿Es Sópatro pariente de vuestro rey? ¿Envió Filipo a esos 4.000 hombres a matar romanos en Zama? Vuestro silencio y vuestros balbuceos son la única respuesta que necesito. Habéis venido aquí exigiendo justicia y os vais a llevar una advertencia. Abrid las orejas, escuchad bien y transmitid esto palabra por palabra a vuestro rey. Filipo está buscando la guerra. Decidle que si sigue por este camino, la va a encontrar muy pronto. Ha violado el tratado 2 veces. Primero, atacando a nuestros aliados como un bandido. Y segundo, y más grave, enviando su propia sangre y su oro para ayudar a Aníbal. ¿Queréis que soltemos a Sópatro? ¡Jamás! Publio Cornelio Escipión hizo lo que debía hacer: encadenar a un enemigo. Esos hombres no son simples mercenarios y se pudrirán en nuestras cárceles y serán ejecutados llegado el momento. En cuanto a Marco Aurelio Cota, no esperéis que lo castiguemos, al contrario. El Senado le agradece su servicio. Mientras vuestro rey se comporte como un agresor, Roma defenderá a sus aliados con las armas. Ahora marchaos y rezad para que vuestro rey recupere la cordura antes de que nuestras legiones le hagan perder otra cosa. Tras despedir a los macedonios con cajas destempladas casi a palos, hicieron pasar a los cartagineses. Hoy está siendo una jornada frenética para los senadores, ¿eh? Vamos, algunos no habían trabajado tanto desde la Primera Guerra Púnica. En cuanto los embajadores de Cartago entraron, el ambiente cambió. No eran mensajeros, no eran unos mindundis. Por su edad y por sus ropajes, se notaba que eran lo más granado de la ciudad de Cartago.
Los senadores en ese momento, los senadores romanos pensaron, parece que esta vez va en serio. Al frente de esa embajada iba un tal Asdrúbal, apodado Edo, el cabrito. Ese hombre tenía credibilidad en Roma porque siempre había sido un pacifista y siempre había sido un enemigo declarado y público de la facción de los Barca, la familia de Aníbal. Edo jugó esa carta, la de la reputación, con inteligencia y dijo: senadores, miradme. Sabéis que yo nunca quise esta guerra. Mi voz siempre clamó contra los Barca, contra esa familia cuya ambición ha devorado a mi patria. Pero aquí estoy, cargando con culpas que no son mías, sino de unos pocos locos. Os pido una cosa, solo una. Usad vuestra fortuna con cabeza. Si Cartago me hubiera escuchado a mí cuando la suerte nos sonreía, hoy sería yo quien estaría ahí sentado, dictando condiciones, y vosotros estaríais aquí en pie. Pero la fortuna y la sensatez rara vez duermen en la misma cama. Por eso sois grandes, romanos. Por eso sois invencibles. Porque no os emborracháis de victoria. Al que gana por primera vez, el éxito se le sube a la cabeza, delira, se vuelve arrogante. Pero vosotros estáis acostumbrados a ganar. Para Roma, vencer es lo normal. Y por eso sabéis que el imperio crece más perdonando al vencido que aplastándolo. Mirad lo que queda de nosotros. Ayer dominábamos el mundo. Hoy solo tenemos nuestras murallas, nada más. Si decidís arrasarnos, nada nos quedará. Ni ciudad, ni dioses, ni un hogar al que volver. De repente un senador interrumpe a golpes y a gritos: ¡basta de palabrería! Habláis de dioses y de honor, decidme, cartaginés. ¿En nombre de qué dioses pensáis jurar ahora? Ya burlasteis a los dioses el tratado anterior, vuestra palabra es basura ante el cielo. Asdrúbal respondió sin inmutarse: juraremos por los mismos dioses, senador. Precisamente por esos mismos dioses. Porque si hay alguien que tenga ganas de destruir a los que rompen juramentos, son esos mismos dioses a los que ofendimos. Ellos son vuestra mejor garantía, y su ira es nuestro aval. Después de la intervención de este Asdrúbal Edo, todo el mundo más o menos en el Senado estaba de acuerdo en que la paz y una paz negociada era la mejor salida. Pero siempre hay un giro de guión, siempre, y el cónsul Gneo Léntulo, que tenía la flota a su cargo, interpuso su veto al decreto del Senado. ¿Te acuerdas de la hoja de ruta de hace un rato? A tomar viento, la hoja de ruta. Ni ruta ni nada. Fue en ese momento cuando los tribunos de la plebe, Manio Acilio y Quinto Minucio, obligados, llevaron la cuestión directamente al pueblo, preguntaron si querían y ordenaban al Senado que decretase paz con Cartago, y también preguntaron a quién designaban para ratificar la paz y quién querían que trajera el ejército de África a Roma. Todo el mundo votó la cuestión sobre la paz y decidieron que fuese Publio Cornelio Escipión quien la formalizase y también quien trajese de vuelta al ejército. Toma, hostia, Léntulo, toma. De acuerdo con esta decisión, el Senado decretó que Publio Cornelio Escipión, tras oír el parecer de 10 comisarios, estipulase, cuidado aquí, estipulase la paz con el pueblo cartaginés en las condiciones que él considerase oportunas. Escipión tiene vía libre para cerrar la paz. Después de esto, los cartagineses dieron las gracias a los senadores y pidieron también autorización para entrar en la ciudad y entrevistarse con sus compatriotas, con los que habían sido hechos prisioneros y estaban en las cárceles de Roma, pues entre ellos había algunos hombres nobles, allegados y amigos suyos, y otros para los que traían encargos de sus parientes. Ya que vas, visita a mi tío que está preso ahí y le dices una cosilla. Una vez conseguido ese permiso, los embajadores cartagineses hicieron una nueva petición. Pidieron que se les permitiera rescatar a los presos que quisieran. Como estábamos ya negociando la paz, pues oye, ya que estamos en paz, liberad a una lista de presos que tenemos aquí. Los romanos dijeron, vale, me parece bien. ¿Cuántos son? Los embajadores dijeron, pues cerca de unos 200. El Senado entonces aprobó un decreto disponiendo que los delegados romanos llevasen a África ante Publio Cornelio Escipión a estos casi 200 presos elegidos por los cartagineses, con la orden de que si finalmente se llegaba a un acuerdo de paz, se les devolviese a los cartagineses sin exigir rescate alguno. Como puedes ver, todo se está poniendo para que Publio fuera quien decidiera, para que Publio Cornelio Escipión decidiese todo.
Después se dio orden, esto me gusta mucho, se dio orden a los feciales para que fueran a África para también formalizar religiosamente el tratado. Recuerda que para Roma la guerra era un asunto religioso y los feciales, que tenían que acudir al territorio enemigo en tiempos de la monarquía y de la república, los relatos decían que eran los vecinos, pero es que ahora tenían que coger un barco. Los feciales cada vez tenían que ir más lejos. De esta forma, con buen rollo, en buenos términos, fueron despedidos de Roma los cartagineses, llegaron a África a presencia de Escipión y se concluyó la paz en las condiciones que ya te dije en el programa anterior. Las naves de guerra, los elefantes, los desertores, 4.000 presos, el pago de la multa, todo. Y entre esos presos que recuperó Roma había un tal Quinto Terencio Culeón. Escipión en ese momento mandó llevar las naves a alta mar y prenderles fuego. Las naves cartaginesas. Eran, según algunos, 500 naves de remo de todas las clases, y la inesperada visión del incendio fue tan penosa para los cartagineses que sintieron como si estuviera ardiendo la propia Cartago. Con los desertores se tomaron medidas más duras que con los esclavos fugitivos. Los desertores romanos, que eran ciudadanos latinos, fueron decapitados, y los que eran romanos fueron crucificados. Estamos en un momento histórico. Hacía 40 años que se había firmado la paz en la Primera Guerra Púnica. La segunda había estallado 23 años después de aquello y terminó tras 17 años de sangre en este año 201 a.C. Y aquí viene un dato interesante sobre la psicología de Escipión. Cuentan que tiempo después comentaba en más de una ocasión que si no destruyó Cartago hasta los cimientos fue por un movimiento político. Decía que primero la ambición de Tiberio Claudio y luego la de Gneo Cornelio habían salvado la ciudad. Pero volvamos a Cartago un momento. Llegó el día de pagar la primera parte del tributo. La ciudad estaba arruinada y la aportación económica se deshacía cuesta arriba. En el Senado cartaginés, en el Consejo de Ancianos, reinaba el llanto y el abatimiento total. Y en medio de ese funeral, una escena increíble. Aníbal riéndose. Asdrúbal Edo, el cabrito, indignado, le echó en cara que se riera cuando todos lloraban, siendo precisamente él el culpable de esas lágrimas. Y entonces Aníbal le respondió con un discurso que heló la sangre de todos. Asdrúbal, si pudieras abrirme el pecho y mirarme el corazón, verías que no me río porque esté contento, me río porque si no lo hiciera me volvería loco de dolor. Pero mi risa tiene más sentido que vuestros lloros. ¿Lloráis ahora? ¿Ahora lloráis? ¿Dónde estaban vuestras lágrimas cuando nos quitaron las espadas? ¿Dónde estaban vuestros gritos cuando quemaron 500 barcos en el puerto? Aquel día nos cortaron el cuello. Aquel día Cartago murió. Y vosotros, silencio. Nadie dijo nada, porque vuestras cajas fuertes estaban a salvo. Pero hoy el romano os pide que paguéis la cuenta con vuestro oro personal, ¿eh? Y ahora sí, ahora gritáis como si fuera el funeral del mundo. ¡Hipócritas! Solo os duele cuando os tocan el dinero. Os da igual ver a Cartago desarmada, desnuda, rodeada de lobos. Mientras vuestra fortuna esté intacta, nada os preocupa. Decís que Roma nos quiere pacíficos. ¡Mentira! Un gran estado no puede estarse quieto. Si no luchamos contra Roma, lucharemos contra nosotros mismos. Nos comeremos por dentro como un atleta que se derrumba bajo sus propios músculos. Seguid llorando por vuestras monedas. Llorad todo lo que queráis. Porque mucho me temo que muy pronto este dolor de bolsillo os parecerá una broma comparado con lo que está por venir. Terrible esa intervención de Aníbal, que sigue la versión de que Aníbal no se fue, no huyó directamente a la corte de Antíoco. Hay varias opciones, ya te contaré luego en la sección sin música qué vamos a hacer esta Navidad y ya te digo. Porque por su parte Escipión, antes de volverse a África, estaba dejando todo en orden. Convocó una asamblea y recompensó a su aliado más fiel, al quien había sido clave la victoria, Masinisa, y no solo le devolvió el reino de su padre, sino que le regaló la ciudad de Cirta y todos los territorios que le había quitado a Sífax. Básicamente, Escipión había convertido a Masinisa en el rey absoluto de Numidia y en el garante de paso de los intereses romanos en África. Mandó a la flota a Sicilia para entregársela al cónsul y despachó a los embajadores cartagineses a Roma para que ratificaran ahora sí el acuerdo de paz de una vez por todas. Con la paz
asegurada por tierra y por mar, Publio Cornelio Escipión embarcó a las tropas y cruzó al Ilíbeo en Sicilia. Y aquí tomó una decisión curiosa. Mandó a la mayor parte del ejército en barco hacia Roma, pero él decidió ir por tierra. Y fue la mejor decisión de su vida. Yo creo que con los años esos días serían un momento al que volver el momento más feliz de su vida. Su viaje a través de Italia fue una locura. Ríete tú de los Beatles. Atravesó un país que estaba exultante. No solo estaba la gente celebrando la victoria, estaban celebrando la paz después de tantos años de terror. Las ciudades se vaciaban enteras a su paso solo para salir a rendirle homenaje, a rendirle honores, a tocarle, a saludarle. Los campesinos abandonaban los campos y hacían pasillo en los caminos, aplaudiendo a su paso. Querían ver y querían abrazar al hombre que había vencido a Aníbal. Y tras ese camino triunfal llegó el día. Publio Cornelio Escipión entró en Roma y la ciudad se vistió de gala para recibir a su salvador. El triunfo era un ritual sagrado que convertía al general por un día en una divinidad, y hoy se celebraba el triunfo más grande que Roma jamás había visto hasta el momento. La procesión arrancó en el campo de Marte, fue por el Circo Máximo y la Vía Sacra hasta llegar al Capitolio. Imagínatelo. Abrían la marcha trompeteros, rompiendo el aire con música. Detrás, carros gemían bajo el peso del botín. Pero lo más impresionante eran las carrozas con torres y pinturas gigantescas que representaban las ciudades tomadas y las batallas de la guerra, para que el pueblo viera lo que no había vivido. Imagínate los ríos de oro y de plata acuñada y en bruto que pasaron, las coronas, cientos de coronas de valor que Escipión había recibido de ciudades y aliados. Después, toros blancos inmaculados, seguidos por los elefantes de Zama y los jinetes cartagineses númidas encadenados. También avanzaban músicos, citaristas, flautistas al estilo etrusco, con cinturones y coronas de oro llamados lidios, y entre ellos destacaba uno vestido de púrpura hasta los pies, lleno de joyas. Era un personaje que bailaba y hacía gestos burlescos, mofándose de los enemigos vencidos y provocando la risa de la gente. Y después, los turiferarios, con ese olor dulce del incienso, lo inundaba todo. Y por fin, el triunfador. Escipión avanzaba en un carro de 4 caballos, según Apiano, decorado ricamente. Iba vestido como la estatua de Júpiter, con la túnica palmata y la toga picta, púrpura tachonada de estrellas de oro. En la mano, un cetro de marfil y en la otra una rama de laurel. En su mismo carro iban jóvenes de ambos sexos subidos junto a él y sobre los caballos de cada lado sus parientes más jóvenes. Después iban todos aquellos que habían servido como asistentes, como escribas, como escuderos, y después, tras ellos, cerraba la marcha el ejército. Todos con coronas, ramas de laurel, y los que habían sido condecorados también lucían con orgullo esas condecoraciones. Los soldados cantaban, reían y lanzaban versos improvisados. Alababan a sus jefes, pero también se mofaban de ellos, y les lanzaban reproches hirientes, porque en el triunfo la lengua es libre y todos pueden decir lo que quieran. Al llegar al Capitolio, Escipión despidió la procesión y ofreció un banquete a sus amigos en el templo, como manda la costumbre, e ingresó al Tesoro de la República 123.000 libras de plata, unas 40 toneladas de plata. Imagínate 2 camiones enormes llenos hasta los topes solo de lingotes y monedas de plata. Escipión, haciendo unos cálculos cuya exactitud puede ser complicada, y para que nos hagamos una idea, es complicadísimo establecer un cálculo exacto, estaba ingresando en las arcas de Roma dinero suficiente como para mantener a 4 legiones durante 4 o 5 años, además de dar 400 ases a cada uno de sus soldados. La República en ese momento pasaba de estar en la casi absoluta ruina a nadar en dinero. Tito Livio nos dice aquí que Publio Cornelio Escipión fue el primero en recibir el nombre del pueblo que venció, convirtiéndose en ese momento en el africano. Pero no acaba de aclararnos si se lo pusieron sus amigos, la tropa, la gente o quién, no está muy claro. Sea como fuere, hemos llegado al final de la Segunda Guerra entre romanos y cartagineses. Una guerra que comenzó en Sagunto, llegó a Italia, hasta el corazón de la ciudad de Roma casi, y vio el enfrentamiento entre 2 de los mejores y más importantes personajes de la antigüedad, Aníbal Barca y Publio Cornelio Escipión,
el africano. Vaya programa, madre mía. Déjame beber agua, porque ha sido un programa exigente. He tenido que interpretar varios personajes, varios discursos. Déjame beber agua e hidratarme. Un segundito. Muchas gracias, lo primero de todo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Ahora comienza la sección sin música, la sección en la que yo te cuento mi vida y mis cosas y en la que hoy sí que toca el sorteo del año 117. A ver a quién le ha tocado. Programa que supone algo muy especial, tanto para el podcast como para mí. Estoy grabando esto a 5 de diciembre, el segundo aniversario del fallecimiento de mi padre, y es especial acabar esta guerra con por las mismas fechas con las que la había empezado. Es como un fin de ciclo y estoy contento de haber compartido estos 2 años contigo y me has ayudado mucho. Recibo correos en los que me cuentas que te he ayudado yo y te he acompañado y me emociono, pero quiero que sepas que tú me has acompañado a mí en este proceso, y si puedo decir hoy que, salvo algunos momentos que siempre los hay y siempre los habrá, estoy bien en ese aspecto, es gracias a ti. Gracias a que estás al otro lado escuchándome, y ha sido un honor y un placer estos 2 años de duelo durante la Segunda Guerra Púnica poder compartir contigo y poder estar ahí semana a semana con las cósicas romanas, manteniendo nuestra cordura mutua. Y, claro, te he dejado durante el programa, esto sin guión, ¿eh? Te he dejado durante el programa una pista sobre la Navidad. Pero primero vamos a hacer el sorteo. Tengo un Excel aquí con los nombres, los mails de los participantes, que han sido más de 300, ¿eh? O sea, muchas gracias por participar a todo el mundo. Lo he hecho sencillo, un Google Form, respondes una pregunta y a tope. O sea, yo pregunta, mail, no voy a pedir nunca. Haz retweet, sígueme a 7 personas, dame sangre de unicornio, sube una montaña, tira un anillo. No. Los sorteos tienen que ser sencillos para la gente, porque sí que en el pasado hice sorteos, y cuando intenté ser youtuber en 2015 hice sorteos y tal, pero los sorteos de ese tipo no son para la gente. Yo creo que un sorteo tiene que ser para tu gente, y mi gente eres tú. Y no te voy a pedir que me sigas y que me retweet y tal, no, te voy a hacer sencillo. Eso es lo que creo y es lo que humildemente pienso que debería ser. Es un sorteo para la audiencia. Así que tenemos más de 300 mails, perdón. Los he asociado a un número cada uno. Los tengo aquí en un Excel. Y voy a poner una fórmula que tengo hoy aquí. Lo voy a hacer en directo, ¿eh? Una fórmula que tengo aquí. ¿Dónde está esa fórmula? Aquí. Para que elija uno al azar, un mail al azar. Entonces vamos a ver. ¿Dónde está? He perdido el Excel. ¿Dónde está el Excel? Aquí. La fórmula la pongo aquí. Y el ganador es mfadrian2001@gmail.com. mfadrian2001@gmail.com. Me lo voy a apuntar para mandarte el código directamente. Aquí no hay tu tía. Te voy a mandar el código y ya lo tendrás. Código ANO 117 para ti, para PC, para que lo disfrutes. Muchas gracias por participar a todo el mundo, y me encantaría poder hacer más sorteos más a menudo y sortear cositas, porque estaría guay. Cuando salga el libro haremos cositas también. Y ahora, una vez hecho el sorteo y voy a enviar ahora el código, toca hablar de los planes navideños, porque estamos ahora mismo a día 10 de diciembre. Quedan nada y menos. Papá Noel está mirando, como dicen los niños, Papá Noel, los reyes están mirando, y vamos a hacer el planning. Voy a contarte mis planes de estos días, porque me parece a mí que debemos hacer un cierre guay, porque lo de la Segunda Guerra Púnica es una cosa que requiere un broche de oro. Y he pensado, la semana que viene vamos a hacer un especial Segunda Guerra Púnica, pero un especial para que recapitulemos, porque muchas veces pasamos a lo loco
vamos a lo bestia y hacemos al pormenor y tal, y quizá te has olvidado de cosas. Entonces yo quiero que el día 17 hagamos un especial Segunda Guerra Púnica, que será un especial de mitos, cosas, como un recapitular para asentar, ya que ahora vamos a ir tirando escopeteados a la guerra contra Macedonia, y quiero que en ese programa hablemos en profundidad de causas, consecuencias, cómo venía Roma, cómo llega a Roma aquí, qué Roma nos vamos a encontrar, todo eso. Por ejemplo, me gustaría hablar de la adopción de la Gladius. De la Gladius. Es aquí más o menos cuando los romanos cambian de arma y empiezan a usar la Gladius. ¿O no? Vamos a investigar. Así que, día 17, especial Segunda Guerra Púnica, mitos, preguntas y cosas. Día 24, un especial para Nochebuena, que de momento le he titulado Aníbal, hijo de Amílcar. Creo que Aníbal se merece un especial para él solo, una biografía, porque es uno de los grandes personajes. Me encanta Aníbal. Y podemos rastrear, por ejemplo, porque sí, nos lo vamos a encontrar en un futuro, pero creo que conviene hablar de lo que sucedió después, dónde fue, qué pasó, el encuentro con Escipión, el ocaso de su vida, cómo murió, dónde murió, si se sabe, todo esto. Vamos a hacer un repaso a su vida. Creo que puede ser bonito. Y para el 31, para Nochevieja, el mayor espectáculo de Roma. Un comentario en Telegram, una conversación en Telegram el otro día, en el grupo de Roma Eterna de Telegram, me dio una idea. Vamos a hablar, que no he hablado aún, del mayor espectáculo de la antigua Roma. Gladiadores, nope, las carreras. Vamos a hablar de las carreras con el Nano, con la 33, con todos los mitos y todos los memes que podamos. Hablaremos de las carreras, los equipos, de dónde viene cada uno, los hooligans, las apuestas, personajes famosos, de conductores famosos, aurigas guays, todo eso. Nochevieja rebozada. Así que, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? Tenemos la semana que viene Segunda Guerra Púnica, especial para cerrar. El 24 para Nochebuena, Aníbal, hijo de Amílcar. Y el 31, el mayor espectáculo de Roma, que son las carreras de carros. Y así despedimos el año 2025 por todo lo alto, un año que espero que haya sido un año bueno. Y si no ha sido bueno, a menos el final que sea bueno y que el 26 nos traiga cosas guays. Parece que estoy en Nochevieja ya, ¿eh? Pero ya te felicitaré el año nuevo cuando llegue, ya. Y yo creo que como sección sin música ha quedado una sección apañadica. Hemos dado un ano 117, te he comentado el planning. Muchas gracias por llegar hasta aquí y, antes de irnos, por supuesto, si quieres contarme algo, si quieres escribirme, roma@eternapodcast@gmail.com, roma@eternapodcast@gmail.com. Sígueme en Instagram, Roma Eterna Podcast, sígueme en Twitter si quieres, Roma Eterna FM, sígueme donde quieras, pero lo más importante es que me escuches, que compartas todo con quien más quieras, con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, con tus hijos, con quien quieras, con tus padres, con todo el mundo. Comparte Roma Eterna, escúchala en comunidad, escúchala en compañía. Roma Eterna acompaña, Roma Eterna cura, Roma Eterna fija y da esplendor. Sobre todo a este que te está hablando, que le ha salvado la vida durante estos 2 años, le ha salvado la cordura. Bueno, la poca cordura. Tampoco vamos aquí a ser el más cuerdo del planeta. No. Yo estaba loco de antes. Y también, si quieres, mi humilde petición, si quieres puedes apoyar, si quieres y puedes, por supuesto, puedes apoyar a Roma Eterna en Patreon, patreon.com/Iván Martín, apoyarme a mí. Ahí subo programas especiales, programas exclusivos, guiones. Estoy subiendo en abierto todos los programas de Roma Eterna para que estén ahí también. Y también puedes apoyarme en iVoox, en el botoncito azul, o invitarme a un coffee, a un cafetico, a un chupito de garum en la plataforma Coffee, o directamente un apoyo por PayPal. Y ahora sí, sin más, deseando que los dioses te sean propicios durante esta semana y deseando que todo te vaya bien tanto a ti como a los tuyos, me voy a despedir. Como siempre digo, te espero la semana que viene, pasaré lista, en el próximo programa de Roma a Eterna.
intensidad, ¿eh? De Roma a Eterna, qué intensidad al final. Pues sí, muchas gracias me estoy poniendo cómodo, muchas gracias por llegar hasta aquí. Y sí, la verdad es que han sido 2 años difíciles. Y lo que comentaba en la sección sin música, es que sin tener el podcast, no sé, me hubiera hundido, porque la muerte de mi padre ha supuesto que yo tengo que tirar para adelante con la familia, con mi madre, que ha estado muy mal, ahora está muy bien, la verdad es que está muy guay. Se va a tomar su cafecito, pero ha pasado unos meses, unos 2 años chungos, incluso estuvo ingresada, se rompió el fémur, estuvo varios meses ingresada, yo iba ahí casi cada día a verla, a estar con ella un buen rato, tal y cual, al salir de trabajo y eso, pero ahora todo guay, y espero que el 2026 sea un año bueno. Ya te conté la semana pasada que igual para marzo, guárdalo, las idus de marzo, si estás o puedes ir a Barcelona, y el 22, la semana siguiente, si estás o puedes ir a Madrid. Cuando me dejen dar más datos, te daré más cositas. Pero tú no te vayas muy lejos. Que este 2026 nos vamos a Macedonia y nos vamos a donde haga falta. Y los viajes ahí están, ¿eh? Hay gente que me está escribiendo para apuntarse a los viajes, os estoy apuntando, pero lo antes posible ya daré la información con las fechas y todo para apuntarnos. Y ahora sí me despido, sin más. Espero que todo te vaya muy bien, te mando un fortísimo abrazo y te espero en el siguiente. Adiós.